Hola amigos de Programación Alternativa, esta es una emisión más de Lato Sensu con una invitada muy especial, alguien igual a que yo aprecio mucho, y es la señora Blanca Estela Sainz, viuda del cantante mexicano Javier Solís, rey del bolero ranchero. Bienvenida, señora Blanca Estela. Muchas gracias, mijo, gracias por la invitación. Siempre empezamos con muchas preguntas acerca sobre la infancia, sobre qué nos motivó a estudiar ciertas cosas, pero en esta ocasión quiero preguntarle algo que pues todo el mundo se lo pregunta, y ahora sí, en vivo y en persona con la persona que nos puede contar. Sí. ¿Cómo fue que conoció a Javier Solís? Mira, ahora sí siempre los he dicho, no es que nos conocimos, él me vio, yo trabajaba en el Teatro Lírico, yo tenía 17 años. Ajá, era bailarina. Sí, y yo empecé a trabajar en ese año 57, 58. Él apenas comenzaba con lo de Llorarás, apenas estaba promocionando su disco de Llorarás, pero él no estaba en el teatro, él iba a ver si lo contrataban por segunda vez, porque él ya había estado un año antes que yo llegara al teatro. Y andaba por ahí, y yo lo vi ahí donde venden los dulces y todo, ahí andaba él jugando con los periodiqueros y todo, parece que yo lo vi de lejos. Yo entro al teatro y en la hora de la presentación yo lo veo en un palco. Ahora sí que ahí él me vio porque con las luces yo no lo veía. Pero él siempre, a partir de ese día, me mandaba recaditos y me mandaba flores y me mandaba... Pero las compañeras me decían, oye, te llegó un ramito de flores de Javier Solís. Y yo así decía, ¿y quién es Javier Solís? La verdad, sí, así como sí. Le digo, ¿quién es Javier? ¿Cómo? Le dije, es que no sé. Por lo que les voy a decir, yo tenía 17 años. ¿Qué creen cuál música me gustaba? Claro, sí. El rock and roll. Sí. Para mí era el rock and roll, o sea, la música mexicana... Pues no, y miren que mi hermana estaba casada con uno de los grandes también, con el Charro Avitia, que vendría siendo el rey del corrido. Sí. Pues yo lo oía cantar a todas horas, pero a mí esa música no era. Era la época de Alberto Vázquez, de Angélica María, de Enrique Guzmán. Eso era lo que a mí me gustaba. Sí. Pero cuando me dicen de Javier, dije, no, bueno, pues yo no sé qué es lo que canta. ¿En ese entonces ya era famoso? Él comenzaba. Él en esa ocasión era ya la tercera vez que iba al teatro, pero ya no siendo tan desconocido, sino que ya empezaban con que viene Javier Solís y se oye mucho con Llorarás. Sí. Pero él ya tenía tiempo picando piedra. O sea, él empezó desde el 56 a ver en las grabadoras, a ver dónde se podía colocar. Pero pasó muchas cosas, tuvo que grabar varias cosas, algunos temas que no le funcionaron como la compañía hubiera querido. Uh-huh. Pero bueno, tuvo la suerte que le llegó ese tema de Llorarás y con ese fue porque le pusieron un poquito más de atención los directores artísticos, lo ensayaban para quererle quitar. Decían que imitaba mucho a Pedro Infante. Ajá, sí, escuché. Era una cosa que es que canta igual que Pedro Infante. Y si te das cuenta, no era la voz parecida a la de Pedro. Lo que pasó con Javier es que, como a veces les cuento, él tenía mucha necesidad de trabajar por muchos motivos, muchas necesidades que había. Entonces, ¿qué podía cantar? Pues lo del ídolo que se acababa de ir. Estamos hablando que en el 57 se muere el señor Pedro Infante. Entonces él, sin querer, pues sí, su repertorio era Amorcito Corazón, pues todo lo que cantaba Pedro. Y eso la gente se lo tomaba muy a mal. Sí, le decía, claro. No, pero ¿cómo imita a Pedro? Él no debe de cantar eso porque es nuestro ídolo y todo. Entonces me llegaban a platicar que hasta le llegaron a chiflar en el teatro. Cuando él hizo la presentación, pues ¿cómo que va a cantar Angelitos Negros y Amorcito Corazón? No lo dejaban terminar. Pero ya en el 59, cuando ya él llega con Llorarás, que era cuando yo ya estaba ahí en el teatro, ya las cosas fueron diferentes porque ya él completa un LP
ya con canciones que ya le dieron expresamente para él, como Lloraremos los dos, como Nobleza, como que fueron éxitos también, ¿no? Claro. Entonces ahí se despega un poquito ya de la idea que tenían, que imitaba a Pedro Infante. Y entonces, Nobleza, bueno, era una cosa, y de ahí empieza él solito a despegar. Contó siempre con el apoyo de la compañía de Columbia, en ese tiempo, Sí. y don Felipe Valdés, que lo quiso siempre y que lo aguantó mucho porque muchos ya no querían que grabara porque no pasaba nada con él. Y dijo don Felipe, yo lo voy a aguantar porque sé que este muchacho tiene condiciones para hacer. Y gracias a Dios, pues sí, salió adelante. ¿Cuántas canciones tuvieron que pasar para que dijeran, este es su éxito? Porque yo sé que grabó más de 300 canciones. Sí, dejó grabadas 350 y tantas canciones, pero él tuvo que pasar, por ejemplo, para que llegara Llorarás, ya había grabado 2 temas, que una era ¿Por qué negar? Y la otra ¿Qué te importa? Uno de Agustín Lara y el otro era de Rafael Hernández. Y con ese disquito lo lanzan, pero no le hicieron un arreglo expreso como generalmente te dice, te vamos a grabar y vamos a con el arreglista. No, él le dice, ven al estudio, como estamos ahorita aquí. Sí. Cántate 2 canciones. Ya viene un mariachi que estaba en el otro estudio y cántate 2 canciones. Okay. Entonces, a ver, pues, ¿por qué negar? Y de Agustín Lara, y empezó a cantar él como si ahorita ustedes me ponen a cantar, digo, pues no sé, Sí. ¿verdad? Digo, no, pues quizá que cómo me oiría. Pero pasaron como 3 meses de ese acto y no le hablaban de la compañía, y él dijo, no, ya, yo creo que ya no les gusté. Sí. Y a los 3, 4 meses, un día él iba caminando ahí por una de las calles de Tacubaya, iba con su gran amigo Chavita, y de repente se oyó, pasaron por una tortillería, y oyó que estaban En la tocando radio. ¿Por qué negar? Y le dice, Chava, ese que está cantando soy yo. Ay, güero, le decía, no, ¿cómo crees? No, ¿cómo que no? Y se metió a la tortillería para escucharse mejor. Sí. Entonces él les habló, dijo, ¿qué pasó? Ya se está oyendo en la radio y yo ni enterado. Sí. Dice, bueno, no te quisimos avisar porque era como una prueba. Para ver si funcionaba, seguía. Si no, pues no pasa nada. Pero le funcionó, vamos a decir, que a medias, porque no fueron ninguno exitazo. Forma parte de su discografía, sí. Pero vieron que sí, fue una llamarada ahí de petate, y de repente, pues ya no. Entonces vamos a buscarle otro tema. Y vamos a buscarle otro tema. Y porque si no encontraba un tema pronto, pues lo tenían que dar de baja de la compañía. Y así fue como le llegó Llorarás después. Y, bueno, a mí me gustaría saber, primero, quiero preguntarle 2 cosas. Sí. La primera, ¿cómo la conquistó usted? Porque obviamente, pues, era otra generación, usted le gustaba otro tipo de música y no estaban dentro de su radar uno del otro hasta que se encontraron en el teatro. Y segunda, y quiero que sea esto después, ¿cómo él después incursiona en el cine? Porque obviamente, pues, la música lo lleva a eso, ¿no? Claro, era normal. Sí. Si quieres lo hablamos, o si quieres lo hablamos despuessito. ¿Tú me querías decir algo? Como usted quiera. No, sí. Esa pregunta está ¿Sí? perfecta, sí. Mira, no es que hubiera habido como te digo, yo lo conocí, me conoció, y él a partir de ahí ya iba todos los días al teatro y me mandaba flores, me mandaba pues regalitos, o sea, pero me ponían alerta las muchachas, todas las otras bailarinas me decían, ten mucho cuidado porque Significa este señor peligro. es muy, muy enamorado, me decían. Sí. Y yo les decía, sí, pero yo o sea, no, ni al caso que me lo digan, porque yo no, o sea, para mí los charros, no. Sí. ¿Sabes qué había pasado? Que en esa época en que yo estaba en el teatro, había un grupo, que a lo mejor tampoco ustedes lo conocen, pero que sí fue muy famoso en los 60s, que se llamaban los Yopis, que cantaban Levántate, no pidas más perdón, y que no sé, ustedes que se meten mucho a esas cosas, por ahí va a aparecer. Y el muchacho alto, guapo, cubano, los 4 muchachos, y cantaban toda la música de Elvis Presley en español. En español. O sea que de alguna manera pues era el rock and roll. Sí. Entonces él sí me empezó se llama, bueno, quiero creer que viva todavía, Manolo.
Y yo creo que eso fue ¿cómo se llama? Para Javier, el que mejor viniera otro muchacho, ¿no? Y dijera, él sí la ve todos los días porque todos los días trabajan juntos, ¿no? Y él no, él de repente cada 8 días iba dijo, no, pues ahora voy a ir todos los días porque... Y entonces él empezó ahí a meter también, a hacerle creer a este muchacho que yo ya era una conquista, digamos, de Javier Solís. Ok. Y me hacía la vida de cuadritos. O sea, la apartó casi. No, sí, no, y fue y le dijo a él que yo era su novia de hacía mucho tiempo atrás, y él me fue a reclamar, como dice, ¿cómo me dice este señor que tú eres su novia? Y él me hacía, dile la verdad, lo que pasa es que yo, mira, salgo mucho de gira, pues, no puedo, pero ¿por qué no le dices? Y yo me le quería ir a la yugular, porque no, nada de eso era cierto. Le digo, ¿cómo te atreves? Le digo, ¿por qué le dices? Pero para que le digas la verdad, ¿para qué no está? Y así fue cuando este hombre, pues también dijo, bueno, si es novia de él y hace mucho tiempo que son novios, pues yo me retiro. Claro. Y entonces, pues sí, Manolito me tocó las golondrinas, se fue. Entonces, ¿cómo querías que estuviera yo furiosa con él? No, pues no quería ni que se me acercara, pero para nada, porque yo me sentía lastimada de que había metido la cola ahí del diablo para que yo no fuera novia de este muchacho, ¿no? Sí. Y entonces él ya dijo, ya me dejaron el camino libre, pues ahora sí. Y entonces ahí empezaron las cartitas, tarjetitas que mandaba, porque él ya como ya era muy conocido con Lloraras, salía mucho al extranjero. Y me mandaba cartas y me mandaba tarjetitas y me mandaba... Y entonces yo lo vi así como que todo lo que hizo era muy raro. Sí. Es una historia muy larga, pero era muy, muy, muy larga porque, por ejemplo, un día llegó y me dijo, mira, te voy a regalar este gallito de mi botonadura. Dijo, para que lo tengas. Si tú ves que no la vamos a hacer o que no, me lo regresas. Okay. Y yo me daba risa, le digo, ¿para qué quiere el gallito? Guárdalo, si alguna vez... No, pues el gallito fue y vino, ¿sabe cuántas veces? Porque entonces cuando él entró a trabajar al teatro, lo iban a ver pues sus compañeras, sus antiguas compañeras, y a mí eso me molestaba. No era mi novio, pero ¿crees que me molestaba que lo fueran a ver? Dije, ahora verás, te voy a hacer lo mismo que me hiciste tú conmigo. Y entonces iba yo, le echaba el gallito por abajo de su camerino y subía. ¿Qué pasó? Y así fue como nos fuimos enrolando de que, o sea, hablando y entendiéndonos y lo que a él le gustaba, lo que a mí no me gustaba. Y la verdad, pues sí nos llegamos a entender muy bien. A mí muchas cosas que él hacía me daban risa porque dije, ay, ¿para qué quiere un gallo, hombre? ¿Qué te pasa? Pero porque yo no estaba muy segura. No porque no me gustara. Lo que pasa es que tenía tantas informaciones de él. Dije yo, no, a lo mejor de veras es esto, el otro. Pero lo que a mí me agradó de él es que cuando él empezó a notar que sí nos estábamos entendiendo y que me dice, mira, yo quiero hablar contigo, yo tengo 2 hijas que las voy a mantener hasta el día que me muera, que eran Camila y Fabiola, que también eran unas chiquitas, ¿no? Sí. Dije, bueno, pues como dice, cuando te dicen la verdad y te están hablando de algo que tú desconoces, pero que te lo está diciendo una persona, o lo aceptas o no lo aceptas, ¿no? Claro. Y dije, bueno, va. Si tienes tus 2 niñas, dijo, y un día te voy a platicar que yo tuve un problema muy fuerte con la madre de estas niñas. Sí vivo en la casa con mis hijas, dijo, pero si no estuviera aquí. Si yo tuviera un compromiso, digamos, todavía no estuviera aquí. Bueno, bajo esas condiciones seguimos. Ahí seguimos y ahí seguimos y seguimos. Sí. ¿No? Después un día se apareció con su papá, con don Valentín, a presentármelo, como para formalizarla, para diciendo, no se me va a ir porque ella ya la conoce mi papá. Sí. Entonces yo me quedaba siempre así, dije, bueno, pues sí, la verdad que creo yo que sí quiere las cosas un poco más en serio, ¿no? Y yo le seguía la corriente. ¿Y cuál era la otra pregunta? La otra pregunta era cómo él se inmiscuye en el cine, porque a través de la música supongo que dijeron, este hombre tiene que ser famoso en el cine. Fíjate que según lo que él me platicaba y lo que sé de su biografía, de todo, obviamente cuando él empieza con Llorarás, hay una representante que gracias a Dios todavía vive, Blanca Estela Limón, que necesitaban un charro
O sea, desde la partida de Pedro, pues necesitaban un charro que cantara y montara a caballo y todo. Él lo hacía más o menos, todavía no, Sí. no montaba muy bien a caballo. Y fíjate que la puerta del cine se le abrió por Llorarás, porque ya la gente lo quería ver cantar, pero nada más un éxito tenía. Entonces le dieron oportunidad en una película que se llamaba El Norteño, con Tony Aguilar, Normita Herrera, y que se filmó en Tayagua, Zacatecas. Hizo una pequeña partecita ahí, fue su primera presentación en el cine, pero él mismo decía, yo no la voy a hacer en el cine porque mi fisonomía, mi rostro, no es un galán, no es, estoy marcado porque cualquier gesto que hacía se le marcaba la frente. Dijo, no soy un galán para el cine, ¿no? Sí. Pero lo atractivo de él era que cantaba. Y la gente iba al cine no por verlo actuar, sino por verlo cantar. Sí. Y entonces a él ahí se dio la tarea de que sí le empezó a gustar también lo del cine y quería superarse. Y esas fueron las puertas que le abrieron a Javier. Llorarás fue definitivamente la puerta que se abrió para el cine, para giras, para todo. Sí, digo, al final del día, pues él es una de las personas, si no es que la más reconocida en Latinoamérica del bolero ranchero mexicano y de la música latinoamericana. Sí, cómo no. Hablaba de que Frank Sinatra y Pavarotti habían reconocido Sí. su capacidad Sí, como artista, sí, ¿no? sí, del señor Pavarotti, sí, muchos comentarios que supimos que había hecho de Javier, y lo más, digamos, lo más cercano para nosotros es lo del señor Sinatra, Sí. que ya sabía de la carrera de Javier y le interesó mucho su voz y lo iba a ver cuando estaba trabajando. Yo tengo una foto donde está con María de Lourdes y está Javier y llega Frank Sinatra al camerino a verlos. Sí. Y entonces él empezó a hacer unos trámites porque quería ver si se podían empastar las voces. Yo creo que por la falta de tiempo de Javier, que pues ahí, gracias a Dios ahí ya no le faltaba el trabajo. Sí. O sea, lo veíamos muy poco porque llegaba y se iba para acá y se iba para allá o entraba a la sala de grabación. Pero Javier no hablaba inglés y Frank Sinatra hablaba muy poco español. Entonces había que hacer un buen trabajo de escoger temas que pudieran cantar juntos, sí. Javier un poco inglés y el señor Sinatra algo de español, ¿no? Y se fue alargando un poquito las cosas y se vieron, hay unas fotos muy bonitas. Javier le regaló un sombrero de charro muy bonito, pero no se alcanzó a dar por falta de tiempo de los dos. O sea, sí. Eran los compromisos que tenían los dos, porque sí tenían que tener un tiempo muy grande para que Javier pues más o menos pudiera decir yes, por ejemplo, ¿no? Y justo va mi siguiente pregunta encaminada a eso. Sí. Una vez ya que está con Javier Solís, ¿cómo es empezar una vida pues en este mundo artístico? Porque bueno, entiendo que estaba en el teatro y parte del mundo artístico se vive, sí, pero ya una parte más formal donde pues te encuentras a Frank Sinatra de repente en la mesa, ¿cómo es vivir esa parte de la fama con un artista así? Pues mira, yo creo que eso se va dando naturalmente, porque es un mundo que, bueno, aunque yo tuve la suerte en mi poco tiempo que estuve trabajando en el teatro de conocer muchas celebridades, porque de hecho yo empecé y el maestro Agustín Lara de repente por ahí me escogía como de modelo para alguna de sus canciones y pero en esa época no es como ahora lo que hacen los espectáculos que hacen nada más una sola persona. Sí. En ese tiempo había como te dijera, una temporada del teatro lírico que fue lo que me tocó vivir a mí. Estaba en una sola cartelera Celia Cruz con la Sonora Matancera, estaba Javier, estaba Lola Beltrán, o sea, había 5 estrellas o 6 estrellas del cine. Entonces, iban por un boleto y se veían la cantidad de figuras que en ese tiempo lo eran, ¿no? Sí. Porque era otro tiempo y otra forma de trabajar. Porque, por ejemplo, Javier nunca hizo palenques. A Javier ya no le tocó el palenque. A él le tocaron las caravanas de la Corona Extra y hacían 3 actuaciones por día.
Salían en los camiones y uno empezaban a cantar y mientras que terminaban esto, los otros ya estaban avanzando al siguiente pueblo, ¿no? Se trabajó mucho tiempo así. Entonces no te das cuenta en qué momento te clavaste ya en ese ambiente. Pues ya después de algún tiempo, obviamente me dijo Javier, no, porque también, ahorita brevemente también les voy a contar por qué fue que yo también dejé y cómo fue la boda. Porque, o sea, yo era pues muy chica, o sea, mira, yo apenas iba a cumplir los 18 años cuando nació Gabriel, ¿no? Entonces, obviamente, pues seguía siendo una chica, ¿no? Joven. Y entonces cuando una vez me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo ya no quiero que estés aquí en el teatro, no quiero. Él, para esto le había hablado con mi mamá, ya le había bajado las estrellas y qué vamos a hacer, y bueno, no sé. Por eso mi mamá toda su vida vivió, la vida que le quedaba, la vivió a mi lado. Javier la quería mucho. Y entonces, me decía, entonces a mi mamá pues no le podía mentir y no, señora, yo le prometo que vamos a hacer y vamos a... Pero antes, me dijo a mí, como le decían el yaqui, el yaqui de Sonora, que también fue eso una cosa que nunca existió, lo de Sonora, él no nació en Sonora. Él es de Tacubaya, ¿no? Obviamente, él nació nació en la calle de Chimalpopoca, esquina con que es Simón Bolívar, creo que en un hospital homeopático, ahí nació. Okay. Pero él, cuando él empieza a meterse en eso, se va a Puebla y ahí trabaja con un mariachi. Un año estuvo ahí. Pero uno de los mariachis le dijo, oye, ¿tú tienes rastros de indio yaqui? Pareces un indio de los yaquis. Entonces, eso a él le encantó. Y de ahí él lo adoptó. Dijo, soy el yaqui de Sonora y soy el yaqui de Sonora. Y toda la gente se fue con esa idea de que era el yaqui de Sonora. Las grabaciones, las contrasportadas y todo era el yaqui de Sonora, Javier Solé, el yaqui. Entonces, claro, la gente pensó que era de Sonora. Y él nunca dijo que había nacido aquí. Jamás lo dijo. No existe una entrevista donde él dijera, no, yo nací acá en Sonora, y hasta decía el barrio de no sé qué, que el barrio de La Cañada, o sea, se sabía toda la hizo bien su trabajo de investigación. No, hizo muy bien su trabajo. Por eso ahora ha costado mucho de verdad. Cuando me preguntan, no señora, me dicen, usted está equivocada, él nació, le dije, bueno. Sí, yo lo vi, crecí con mi papá. Sí, no, además te dicen, nosotros lo conocimos de chiquito, que andaba jugando ahí en las carnicerías que estaban, y yo así, no me diga, mire, pues qué bien, ¿verdad? Le digo, sí, porque yo sabía que no era cierto. Él dice, su mamá lo trajo muy chiquito de Sonora. Qué caray, dice yo, no. Pero obviamente todo se vino a aclarar. Después que él muere, pues hubo que presentar toda su documentación. Sí. Y su acta de nacimiento decía, nació el 1 de septiembre de 1931 en el Distrito Federal. ¿Cómo ven? Sí. ¿Cómo ves? Así es de que, pero te digo, cuando él decía del yaqui, me dijo, nos vamos a casar primero por las leyes de los indios yaquis. Y yo nomás lo veía, le digo, sí. Bueno, hasta que ya me dijo, ¿cómo es lo de la...? Pues nos tenemos que cortar las venas, dijo, para juntar la sangre. Sí. Y yo así le quedé viendo, le digo, sí es como es. Y yo dije, pues no me puedo echar para atrás, ¿verdad? Le dije, pues bueno, pues vamos a hacerlo. Sí lo hizo. Claro que lo hice una vez y me salió muy poquitita sangre porque me asusté, o sea, en el coche estaba su hermano y estaba Chavita, su gran amigo, y yo me asusté y dice él, mira, si te digo, porque él siempre me dijo gato, nunca me dijo por mi nombre. Le decía, mira, te digo que los gatos ni sangre tienen, que no sé qué. Yo dije, qué bueno. No, dice, pero mañana vamos a venir. Y ahí vamos otro día, me dijo, ahí vamos. Y mira, me dio la cortada, que aquí tengo la cicatriz, mira. Me dio una cortada que me alcanzó a trozar esta vena. Sí. Y en el coche, pues yo veía que me salía mucha sangre. No, pero el ritual se hizo acá, la sangre conmigo y yo contigo y todo. Entonces, pero veía yo que salía sangre. Y se asustaron todos los que estaban ahí. Dice, oye, no para de sangrar. No, pues aplícale un remedio yaqui. No, pues apriétenle acá, yo no sé qué para sacarle.
Y le decía Arturo, su hermano, Una coquita. vamos a llevarla a la Cruz Roja. Dijo, porque esto no, pues como que con un trapito. Y Javier decía, no, a la Cruz Roja no. Entonces, ¿cómo? No, dice, porque si vamos a la Cruz Roja nos van a preguntar y van a creer que ella se quiso suicidar, y nos van a meter al bote a todo. Y no quiso, así que me aguanté así, amarrada, y aquí, pues aquí está la cicatriz. Sí. Y entonces eso para él era, estamos casadísimos porque estamos unidos por sangre. Ah, bueno, pues si él decía que estábamos casadísimos, pues estábamos muy casadísimos. Pero supongo que usted sí tenía la expectativa de una boda con la iglesia y todo. Pues mira, te voy a decir, yo era tan chica, digo, Sí. estaba tan chica y soy la menor de 7 hermanos. Entonces, o sea, yo no era, porque a mí realmente me tocó ser la responsable de la mantención de mi mamá. Ok. O sea, ya todas estaban casadas. Y entonces eso era algo de lo que nunca me llamó la atención, decir, ay, sí, la gran boda. No, como que yo me empecé a adentrar a cómo era él, porque era un hombre tan responsable, era un hombre tan cariñoso, y yo veía y me gustaba que fuera con mi mamá. O sea, él me trataba muy bien a mi mamá, se llevó muy bien con mis hermanos, entonces como que ya eso de los papelitos, Ya era lo de si se menos. hace bien y si no también, pero él Ujú. siempre tenía, acuérdate que quedamos, De porque sangre, sí, sí. alguna vez hablamos con un sacerdote en Valle de Bravo, donde está un Cristo negro. Él quería que nos casáramos a la iglesia y fuimos, de hecho, fuimos a hablar con el padre, y lo primero que le preguntó, a ver, Javier, él estaba filmando allá los Hermanos Muerte, Ujú. y hay escenas donde sale ese Cristo negro. Yo no sé por qué a Javier le gustó tanto, dijo, te voy a llevar a una iglesia donde hay un Cristo y vas a ver, y sí, ahí el juramento y hablar con el sacerdote, pero nos dijo, a ver, ¿tú has sido casado, Javier? No, dice, yo no soy casado. Y de hecho, pues no fue casado, o sea, como para ir al altar, no. Entonces dijo, no. Y tú, me dice, tú, no. Le dije, pues yo menos. con la edad que tenía, le dije, no. Ninguno de los dos hemos sido casados. Dijo, bueno, aquí lo que yo necesito es la fe de bautizo tuya y la de usted, me dijo. Ujú. Solamente así los puedo casar, de golpe, que vengan, los caso. Pero ninguno de los dos llevábamos el papel, porque él estaba en otra cosa, él estaba filmando. Ok, entonces, ahí tengo la fe de bautizo de él y la mía, pero ya por las actividades que él tenía, que no paraba y que entraba y se iba de gira y venía, y ya para ese rumbo ya no iba tanto, pues no se dio. No se dio, desgraciadamente no se dio de que él cumpliera ese gusto de estar ahí con el Cristo Negro. Y de las canciones que la mayoría son éxitos de Javier Solís, ¿cuál cree usted que es su favorita? Ahora Mira, o si le dedicó alguna canción. Te voy a decir así que rápidamente. A mí me gusta mucho la canción de Gracias. Ok. La cantaba mucho en casa. Me gustaba mucho Si Dios me quita la vida, Entrega Total. Y obviamente él tenía sus canciones pues preferidas, pero hubo una canción que realmente sí es algo de lo que yo tengo que recordarlo siempre que la tocan, porque él tenía el que va, que para todo decía que va, pero lo dijo de una época para acá, o sea, en Llorarás, si se dan cuenta, no lo dice, no. porque todavía no existía esa palabra para él de que va. Él empieza a decir que va en la primera canción, se llama Esclavo Llamo. Ujú. A partir de esa canción empezó a decir que va. Era su sello. Era su sello personal. Entonces él quería tener una canción que dijera que va. Y se la pidió a Fernando Z. Maldonado, dijo, quiero que me hagas una canción para mí, y esta decía, hasta para mi vieja. Entonces, pues Fernando dijo, sí, ¿cómo no? Pues Pero va. que diga que va, sí. Y Fernando, bueno, Z. Maldonado, ya le había hecho Payaso y le había hecho tantos éxitos. Dijo, sí, claro que te lo voy a hacer. Y la empezó a hacer. Y cuando lo contaba, don Fernando me decía, ay, dijo, lo tengo tan presente. Dijo que me decía, quiero que me hagas una canción que diga que va.
porque esa va a ser mi canción y la de mi gato, dice. Y así surgió Que Va. Entonces, pues esa canción la cantan y ya sé que es algo de lo que él quería decir, porque las otras canciones pues también tenían su sello, claro, pero ya eran interpretaciones para otros compositores, ¿no? Porque tiene pues muchísimos temas que no sabes cuál te gusta más, claro, según el estado de ánimo que te encuentres, sí, claro, porque no todo es, ay, venga, no, hay unas que la empieza a cantar pero irremediablemente te trae un recuerdo, sí, ¿no? Sí. Entonces sí, hay 2, 3 que sí son las que siempre cantaba mucho. Pero, y muchas anécdotas que hay sobre de algunas canciones, pero pues sería muy largo comentar. Pero fácilmente te digo, sí, Gracias la cantaba mucho y La mano de Dios, por ejemplo, también. Porque sabes que él hablaba mucho de la muerte. Sí. Le gustaban mucho sus canciones que dijera algo de la muerte. Sí. Oiga, ¿trajo algunas cositas al estudio? Pues mira, nos gustaría saber la historia. Les traje este discómetro, Sí. de esos tenía 8, de esos discómetros, porque fueron tantos los éxitos, ¿no? Que cada año Mercado de Discos entregaba un discómetro como un trofeo de las altas ventas, o de entrega total, o de algún disco que se estaba vendiendo mucho, y cada año se lo llevaba él, porque cada año tenía 2 o 3 éxitos en la radio. Entonces era imposible darle un trofeo por entrega total, por El Loco, por De Esclavo y Amo. O sea, cada año le daban uno. Por eso, como su carrera duró casi 10 años, casi los 10 años, entonces le daban eso. Pero aparte de eso, le daban el calendario Azteca de Oro, que lo hacía la AMPRIT, la Asociación de Periodistas de México, y que el Mascuizóchil, y que y se iba al extranjero y traía de otros lados, de otros países, lo premiaron. O sea, pues es que estaba en su mera época, en su mero mole. Sí, yo traje nada más esto para que vean. Y esta medallita chiquita, por ejemplo, Javier la quería mucho porque cuando él graba Sombras, que la graba el 8 de febrero de 1965, nadie se esperaba que a las 2 semanas, 2 meses, ya tenía casi 250,000 copias vendidas. Yo creo que esa es la canción que más ubico yo de nunca ningún cantante le ha pasado, que a las 3 semanas o 4 semanas, 2 meses, ya tenía, y eso se lo dio la compañía de discos, dice, récord de ventas, de CBS a Javier Solís por Sombras, que de ahí fue donde estuvo en primer lugar todo el año siguiente. Sí, de hecho mis abuelos y mis papás llegaron a escuchar estas canciones de Javier Solís y fue yo que empecé a conocerlo, y la que más ubico desde un principio es la de Sombras. Sí, claro. Entonces, desde ahí empecé a conocer más y ya conozco muchas más. Es que ahí se le quedó ya lo de Sombras, porque realmente el tango es un tema, es un tango. Sí. Y originalmente su título es Sombras nada más. Pero cuando empiezan a sacar tanta revista y tanta cosa, que cada quien habla de la biografía como le viene bien, porque también hay muchísimos errores en eso, y le preguntaban a los niños, dice, a ver, vamos a sacar 3 tomos de una revista, pero ¿cómo le vamos a titular a las revistas? ¿Cómo se podrá llamar? Javier Solís, no sé, no. Y salieron a la calle como encuesta, y empezaron a preguntarle a los niños, oye, dice, ¿tú conoces a Javier Solís? Y los chamaquitos dicen, Javier Solís, no, dice, el que canta Sombras, ese. Y todos era la relación, sí, el de Sombras, es el de Sombras. Ajá. Y así se quedó la titularidad de la revista, Sombras. Sí. Que aunque mucha gente no le parece, tienen que decir Sombras nada más por eso, pero no es que le estén quitando realmente lo que es el título, es el pópulo, digamos, que la gente dice Javier Solís y dice Sombras. Y ahora que hablas sobre la biografía, pues igual tengo entendido que a lo largo de los años muchas empresas de televisión, de radio, han encargado de hacer su propia historia como les convenga y sacado su fuente de información de donde pueden. Exactamente. Y a eso viene con una pregunta que igual nos manda el público sobre
si va alguna vez a existir una bioserie de Javier Solís, así como existe de Juan Gabriel, como ha existido ahorita de Luis Miguel. De hecho, van a sacar la de Vicente Fernández. Entonces, la gente yo creo que también espera una de Javier Solís y creo que sería bueno. Sí, a mí me lo han propuesto, me lo propusieron hace como 3 o 4 años y desgraciadamente, bueno, el productor que tenía mucho interés en ese, si no es que son 4 años ya, tenía mucho interés, yo hablé ya con él, comimos y todo, dice, yo quiero hacer la vida de Javier en televisión. Sí. Y en ese tiempo él era de los principales productores, el señor Emilio La Rosa. Y bueno, yo le dije, no hay ningún problema. Yo tengo grabados y tengo una biografía escrita de puño y letra de Javier y otra de don Valentín, su papá. O sea que por ese material no va a haber problema porque estamos hablando existe y estamos hablando de los titulares, no de lo que yo me imaginé. Sí, claro. Porque yo realmente eso es lo que hago. Mira, a veces subo algunas notas, pero yo jamás digo, es que yo dije no. Porque no va a falta que diga, ay, señor, usted está mintiendo. No, le dije, yo les pongo lo que el señor dijo, son palabras del señor, en entrevistas que daba, esto dijo y esto dijo. Sí. Entonces ahí no hay de que, es que son inventos suyos, no. Yo hablo de lo mío sí les puedo decir, les puedo asegurar. Pero ya tocar la vida de Javier, hay que irse con mucho cuidado. Y sí he tenido ofertas, pero por lo que acabamos de decir, mira, hay muchas cosas que se tienen que pensar muy bien cómo tocarlas. Claro. Yo soy de las personas que digo que, como comenzamos el programa, la parte íntima de Javier, digo, la tendría que haber dicho él. Yo creo que nadie tenemos derecho de ventilar una parte de que Javier no quiso, no pudo, o sencillamente en ese tiempo no sé qué pasaría por su mente y que lo dejó casi en el olvido, vamos a llamarle así. Pero luego de repente ahora vienen gentes que no saben ni qué fue pasar y empiezan a decir por qué era esto, por qué era el otro, porque bueno, han llegado a decir que en el hospital en una madrugada se metieron, lo golpearon tan fuerte que murió. Sí, también es otro mito. Ah, no, y que porque él había tenido amores con la esposa de un presidente, y que, no, una barbaridad, y que porque tomó mucha agua y que se lo habían prohibido. Entonces, ya llega un momento en que tú les dices, mire, no fue así. Yo tuve la suerte, para hablar de esto, de estar con él, claro, desde que se internó, cómo fue su operación, cómo fue su recuperación, y que el agua sí la podía tomar, pero después dijeron, no, es que tomó agua y el agua, yo ya les dije, pues las cosas como fueron. Ahora, no lo quieren entender, pues bueno, vamos a ver si se hace una serie, pues se va a filmar, digamos, todo lo que ocurrió en ese hospital. ¿No? Y le han propuesto un intérprete, decirle, este actor queremos que lo interprete. Pues en ese tiempo, hace 4 o 5 años, el señor La Rosa me decía, mira, yo creo que por lo que se da de tu hijo, tiene como tiene mucho parecido con él. Okay. Tú ya lo conoces, sí. Tiene mucho parecido con él. Su voz, obviamente, canta. Es un chico que tiene su estilo para cantar, pero la gente quiere que cante igualito que Javier. Y es lo que dice Gabriel, mamá, como mi papá no va a cantar, nadie, pero nadie. Entonces, y yo soy el menos, dijo, me dejó una poquita de su voz, pues con eso trabajo, no le estoy quitando la chamba a nadie. Dice, que me parezco, bueno, a eso, ¿cómo le voy a hacer? Para dar gusto, no me puedo hacer una cirugía, ¿verdad? Claro. Porque lo ven, dice, qué barbaridad, es igual a tu papá. Pues sí, ojalá Dios le hubiera dado toda la voz, pero bueno, no es así. Ni los propios hijos tienen la misma sangre, ni se parecen a veces. Digo, la voz. Pero en el caso de Gabriel, me dijo Emilio, dice, quizá Gabriel ya bien maquillado, bien como era Javier en su... Sí me da el tipo de y no tendríamos ningún problema de que no, porque es su hijo, sí, y claro, le corresponde hacerlo, sí, ¿no?
Pues sí, ¿quién mejor para hacerlo? Ahora canta, aquí lo único que se tiene porque no nomás es de decirles, escríbale ahí. Ajá. Son muchos permisos los que tenemos Sí, que claro. pedir, muchos, y cuestan mucho dinero, no es nada más. Por eso si se tiene atrás una empresa tan grande como Televisa, como en Estados Unidos, pues qué felicidad, porque ellos son los que se encargan de... Por lo pronto, que yo me daba cuenta que cuando cantaba, le digo, oye, pero no es la voz del... No, porque eso es aparte. Para que tú cantes las canciones, pues en este caso de Javier, y que sea la voz de Javier, y que tú nada más muevas la boquita, es un dineral lo que hay que pagar. Sí, por Sí. eso creo que en la serie de Luis Miguel no canta Luis Miguel, canta Diego Sí, Boneta. Sí. vale más que toda la serie, dice. Entonces, primero hay que ver hasta dónde Gabriel, si es que en ese tiempo se pudiera haber hecho, hasta dónde Gabriel puede Dar el meter tono, su sí. voz y ser el parecido, lo más que se pueda, el parecido a su papá. No, sí, que se aplique. O sea, dice, pero si no, pues vamos a tener que pagar, porque la gente lo que está esperando también es oír la voz de Javier. Pero ellos se cree que eso es fácil de hacerlo, y Sí, ¿no? es muy difícil. Y Y también porque hay que tomar en cuenta las personas de ese pasado, si les interesa que las mencionen o Claro, no las sí. mencionen. O sea, no es fácil. Sí. Y a mí yo tengo amigos que me dicen, ya ponte a escribir, tú tienes las... Sí, tengo las biografías, pero a ver, cuando llegue a esta parte, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Yo Sí, no quiero cómo uso lastimar su a nadie. imagen, sí. Yo no quiero lastimar a nadie y me gustaría hablar de lo que yo viví, Sí. de lo que a mí me toca, cómo dormía, qué comía, a qué hora se iba, a qué hora se bañaba. Todo eso sí doy fe. Pero así ya una vida sentimental que no me corresponde es de pensarlo y de cuidarlo mucho. Y Claro. voy con eso, con mi siguiente pregunta sobre cuál era como que su rutina del día a día. ¿Qué es lo que más le gustaba comer? ¿Qué le gustaba tomar? ¿Qué es lo que hacía en un día libre? Mira, pues en los días libres muy pocos había, muy pocos días tenía. Y fue tan corta su carrera que cuando no estaba en Estados Unidos, andaba en Centroamérica. Y entonces, pues, las veces que podíamos salir, salíamos, nos íbamos, llevaba yo a Gabriel chiquito y aprovechábamos los ratos que él descansaba en Acapulco, en Sí. Taxco, en fin. Pero él, por ejemplo, era tan normal, Ujú. pero tan normal, que él, la rutina de siempre se levantaba a bañar cuando tenía que estar temprano en los estudios, que por eso vivíamos cerca de los estudios Churubusco, Ujú. Ujú. para no atravesar todo el La distrito ciudad, y sí. llegaba tarde. Entonces vivíamos muy cerca, entonces se levantaba, se desayunaba, se metía a bañar, desayunaba. Era tan simple para comer. A él le gustaba mucho, por ejemplo, la sopa de fideo, Ujú. el mole de olla, las milanesas. O sea, no era un tipo, por ser famoso, de que fuera diferente a los Claro. demás. Sí, iba a los tacos de la esquina. No, él era muy normal. O sea, y ya cuando se iba, pues a veces regresaba a comer o a veces no salía. Le gustaba mucho jugar en la casa, estar contento. Yo casi nunca lo vi enojado. Ok. Casi ok. nunca, ¿no? Entonces, fíjate, él muere de 33 años cumplidos. ¿Qué haces tú, un muchacho que hay, la mayoría, o sea, de esta época que tengan 33 años? Pues se divierten como un muchacho de 33 Claro, sí. años, no pueden jugar como de 50, Sí. porque no tienen la edad. Entonces era mucho jugar, él ensayaba muy poco en la casa, o se estaba rasurando y cantaba, por ejemplo, por ahí cantaba Bonita o algún tema que se le ocurriera mientras que se estaba rasurando. Ya se iba y bueno, pues te digo, de repente regresaba a comer o de repente ya llegaba tarde y me decía, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer mi cena. Y entonces dijo, nomás baja, ponte una cobija porque está haciendo frío y nos vamos a la cocina. Y yo me sentaba y yo lo veía a él todo lo que hacía. Le gustaba las angulas, por ejemplo, le gustaba mucho preparárselas él. Sí. Y platicábamos todo lo que había hecho en el día. O de repente traía un disco que acababa de grabar en el acetato. Me decía, vete, vamos a oír, a ver cómo me escucho. Y ya se acostaba porque a él le gustaba mucho oírse cantar. Y se acostaba en el sofá y se ponía las manos acá. Y el disco. Me acuerdo mucho que era
amanecí en tus brazos. Dice, mira, le dije, pues, salió bonita, se oye muy bonita, sí, está muy bonita. Y entonces, dice, me parece que se me fue como una flemita. y yo le digo, sí, ¿te crees? Sí se oye así como cuando de repente hace uno así, dice, a ver, la voy a volver a poner para que tú me digas. Es como un gallito, me dice, es como un gallito que se me oye. A ver, y la vuelve a poner. Y de repente sí. Le dije, oye, sí, creo que sí se oye el gallito. Y dice, ¿cuál gallito? Pues el de aquí, ni modo que el de la azotea. ¿De qué estamos hablando? Entonces me decía, qué vieja está. Te estoy diciendo, pues ¿de qué estamos hablando? Pues del gallito de aquí, ni modo que esté en la azotea. Y ya se paraba risa y risa y decía, ay, pero qué barbaridad. Y sí, iba a corregir, según, decía, aquí en esta parte no me gusta que se oiga esa cosita, como que un poquitito la voz, o sea que era muy perfeccionista él en sus cosas. Sí, claro. Oiga, y yo le quería preguntar, ¿cómo era como padre? Sé que tuvo muy poco tiempo con sus hijos, pero el tiempo que pasó con ellos, ¿cómo fue ese tiempo? Pues mira, hasta donde yo sabía, él tenía mucho cariño, mucho amor por sus hijas, las mayores, sí. Las quiso mucho, mucho, y mis hijos ya eran más chicos, pero sin embargo, por ejemplo, Gabriel, que fue el que lo disfrutó, digamos que un poquito más, porque cuando su papá muere él tenía 4 años, sí. Y Gabrielita tenía 7 meses. Sin embargo, él le decía el tarolas a Gabriel, y venía cargado de cosas, viajaba y le traía el trajecito de indio de Jackie, que le traía juguetes dulces, bueno, estaba muy pendiente, o hablaba por teléfono, ¿cómo está el tarolas? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está tu mamá? Y siempre era de traer las maletas llenas de regalos, hasta para las 2 chicas que tenía yo ahí de servicio, les traía sus regalitos y muy cariñoso. Y como te dijera, con Gabriel, pues sí, Gabriel vivía su mundo, o sea, también él, ¿cómo se le podía pedir que tenía al más grande cantante de esa época? O sea, él era un niño normal. De 4 años, sí. Sí, de repente decía, tarolas, ven, y no iba, te estoy hablando, ¿qué? Les, mira, pues claro, ni modo que, me habla Javier Soltero. No, pues no, digo, es que éramos una vida normal, ¿no? Sí. Y obviamente cuando nace Gabriela, pues también ella chiquitita, 7 meses, y a ella le cantaba la gorda, porque cuando ella nace era un bodoquito casi de 4 kilos. Y entonces, en ese tiempo, don Rubén Fuentes estaba haciendo esa canción. Y decía, fíjate que así le digo yo a mi hija, le digo la gordita. Pues grábala, dice, grábatela tú. Y la graba con esa intención de cantársela, pero desgraciadamente, pues mi hija nada más 7 meses lo tuvo. Sí. Pero era de estarla cargando, o sea, si bajábamos a desayunar, la sacaba de la cuna y la sentaba ahí con nosotros para que no se quedara sola en la recámara. Y pues sí, muy, muy cariñoso. Sí. Y te digo, con Gabriel a lo mejor no lo pudo gozar, digamos, de que pudieran jugar mucho tiempo. Pero pues a Gabriel era normal verlo que estaba comiendo, o que ya me voy, o que le hablaba, por ejemplo, por teléfono, ¿cómo estás, Tarola? Bien, que no sé qué. Y un día se cayó y se abrió aquí la ceja, pero no le dijo. Entonces ya cuando llegó que le vio el parche, ¿cómo? ¿No me dijiste que estaban bien? Lo bueno, pues se cayó, pues ¿qué querías? Que no estaba, era inquietísimo el Gabrielito de chiquito, con sus amiguitos ahí o sea, yo pienso que demasiado mira, se iba él solo con un frasquito y agarrar animalitos, con un palito, gusanitos, los echaba en el frasco. Y cuando llegaba su papá decía, ¿y Tarola? Le dije, allá está metiendo animalitos al frasco. Y un día llegó a llorar y lloré con el dedo así. Le digo, ¿qué? Es que, no, le dije, ¿te picó algo? Dijo, sí, me picó una avispa. Le dije, la has de haber querido meter ahí. Y que lo picotea, le puso el dedo así. Porque era un niño, o sea, él jugaba con lo que se encontraba. Y ya nomás no le daba la queja, pero de repente lloraba. Y le decía a su papá, ¿por qué lloras? Es que Tono me dijo que dijera alguna palabra. ¿Y tú qué dijiste? ¿Como dijo Toño? ¿O como dije yo? Como dices tú o como dice Toño, ¿qué dijiste? Y ya
Le decía la palabra, decía, Sí. ay, la próxima vez que vengas a chillar te voy a dar unas nalgadas, ahora verás. Y pasaba el tiempo y cuando llegaba llorando, decía, ¿ahora qué? ¿Ahora por qué lloras? No, porque ¿Te me vas volvieron a nalguear. pegar? No. Dice, ahora le pegué yo. Ay, no, entonces, ¿Pa' qué salte de lloras? aquí. Pero, digo, era muy normal, o sea, Sí. era una familia muy normal. No, normal, con sus Y- niños y como un papá cualquier. Sí. La verdad. No, imagínate si la corona del rey del bolero estuviera en la casa presente todo el tiempo. No, pues no podría uno platicar porque estaba el señorón, no, en la casa él era como cualquier persona. Y muchos hablan sobre que si no hubiera muerto a tan temprana edad, pues su carrera hubiera seguido y hubiera sido de mucho éxito. Y muchos dicen que incluso pues otros artistas a lo mejor no hubieran sido tan estrellas como lo son ahora, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo fue también vivir esa parte en la que pues muere tan joven, usted se queda joven, se queda con sus hijos pues chiquitos? ¿Cómo fue vivir esa parte? Pues mira, fue muy... el que se haya ido fue muy doloroso. Obviamente fue un dolor que estamos hablando todavía de él y viene a la memoria pues todo lo que pasé con él de su enfermedad, de que él tampoco yo creo que él tampoco se daba cuenta de la gravedad que él tenía y yo menos, porque te voy a decir, yo tenía 21 años, iba a cumplir 22 años, pero como él tenía dos médicos, el doctor Trillanes, que era el que siempre le decía, atiéndete eso, Javier, porque son piedras los que tienes ahí en el... Él no quería porque tenía miedo a operarse. Ya le habían dicho que se tenía que operar. Y en una de las veces, en el 63, que le da el primer dolor muy fuerte, pues el doctor Treviño, que era otro médico que lo asistía y lo veía, le decía, es que puros calmantes hay que darte más para que no te duela, pero hay que operar, hay que hacer estudios y todo y te vas a tener que operar. Y él empezó a dar largas en cuanto a que no tenía tiempo para él. Sí. Él, en otra ocasión, tengo tantos contratos que dejó firmados ya por adelantados, o sea, él tenía para junio, julio y agosto del 66 donde él muere. Iba a ir al Mundial del 66, se iba a ir a Inglaterra o a Londres, creo, no sé, a donde se iba a hacer el Mundial del 66. Dice, voy a ir a España, voy acá y de ahí me paso a ver el Mundial. O sea, planes había muchísimos y mucho trabajo, o sea, para él venían años todavía de mucho éxito porque le faltó visitar muchos. Argentina no fue, ni al Uruguay. O sea, él comenzaba, esos 10 años que estaba apenas surgiendo. O sea, le esperaba una carrera todavía muy larga. Entonces, obviamente, con toda esa carga de trabajo y verlo con esa enfermedad y que no quería aceptar que tenía que dejar, que tenía que parar, porque no, pero es que tengo que ir. Mira, tan fue así que cuando se interna, viene de una gira, termina de grabar Juan Pistolas, la última película que hizo. Y ya se sentía mal, pero un tratamiento que le habían dado alterno a eso con líquido, o sea, eran chochitos, pero eran como jarabe. Sí. Y los empezó a tomar porque le aseguraban que iba a disolver las piedras. Entonces él, pues, cualquier cosa menos ir a la operación. Sí. Y se empezó a tomar sus botellitas que parecían de vainilla. Y yo les digo, porque así fue, porque yo lo vi, porque yo lavé las vacinicas donde él orinaba y ahí dejaba el polvo arriba, subía el polvito de lo que era la orina ya con algo disolviendo. Entonces yo me daba cuenta que efectivamente ya no le dolía, y empezó a arrojar ya la piedra pulverizada. Pero sí había unas condiciones, le lo dijo el doctor, no puedes hacer nada, ni cargar nada pesado, ni nada. Tienes que tener una tranquilidad. Bueno, pero da la casualidad que lo llaman en esa época de que fuera a filmar la película de Juan Pistolas. Y él no podía decir no, porque pues es que ya lo tenían pactado, tenía firmado y empezó a trabajar. Y en una de las escenas que carga una caja de rifles muy pesada,
ahí fue donde el esfuerzo que hizo, se salieron las piedras. Y obviamente volvió el dolor, volvió otra vez con el dolor. Y cuando me habla me dice, ¿qué crees que me está doliendo otra vez? Le dije, no puede ser. Le dije, si ya tienes más de 15 días que estás muy bien, sin dolor, bueno, tú eres médico y luego debes saber. Sí. ¿No? Pues sí, de ahí volvió otra vez, retrocedió. Otra vez todo lo que ya había adelantado, retrocedió. Pero ya no solamente era eso, sino que de ahí se tenía que ir de gira, otra vez todo el Pacífico. Y ya era un dolor que ya no era que se tomaba la pastita y se le quitaba, le bajaba por ahí un poquito. Todavía terminó Juan Pistola, se fue de gira a todo el Pacífico, y tengo los telegramas que él me mandaba, estoy en tal lado y voy para acá y voy para allá. Hasta que ya de regreso en Guamúchil, me parece, ahí ya no aguantó porque lo tenían que inyectar en la vena para poder cantar. Okay. Él se la pasó acostado, descansando, no podía. Y finalmente decidieron regresarlo, porque sí, él ya no tenía la fuerza necesaria para hacer un show, aunque sea cantar 5 o 6 canciones, ya no podía. Y él se regresa un 11 de abril, y sí me dijo, ya estoy en México, pero me llevaron al hospital a hacerme estudios, para ver si o me operan o con el tratamiento sigo. Pero otro día que llegó a la casa con sus radiografías y todo, dijo, estoy más mal de lo que yo pensé. Dice, mira, y pone así como está esa lámpara, pone las radiografías, dijo, todos estos puntitos que ves aquí, ya se salieron de la vesícula. ¿Para dónde se fueron? Pues hay que buscarlos. Sí. Por eso era la cosa que decían que lo operaron mal, que le hicieron... No, obviamente él llegó con una peritonitis, tú lo puedes saber. Sí. Con el estómago así. Y entonces él iba grave, él se operó grave. Se recuperó bien y todo, pero con sus altas y sus bajas. Un día amanecía muy bien, otro día no tan bien. Tenía 2 doctores que lo veían, tenía una enfermera a las 24 horas, porque luego se habló en esas cositas que pasan en otro canal, donde dice que lo golpearon y que hasta vieron una mujer que salió a las 3 de la mañana porque tuvo sexo con una mujer. O sea, yo cada vez que leo eso, digo, Jesús, María José, digo, ¿en qué película verían eso? Le dije, porque jamás estuvo solo, nunca estuvo solo. Su papá fue uno de los que estuvo las 24 horas del día. Miguel Mendoza, su secretario, yo iba cada vez que, porque mi niña tomaba pecho. Ya los dejaba en la casa comidos, me iba. Y otro día temprano regresaba y así estábamos. O sea que no existió nada de todo eso que ponen, que si tuvo sexo, que luego le fueron a pegar por andar de coscolino con la señora. Eso es unas grandes mentiras. Te digo, ¿cómo la gente, y gente joven, porque todavía si me dijeras, es un hombre de 70 años, pues lo vio, pero son muchachos los que según son investigadores de la biografía de Javier, y yo no le digo, qué bueno, algún día va a salir realmente lo que ocurrió con él. Sí. Le dije, él realmente... Sí, si se hubiera operado 3 años antes, aquí estaría. Pero no fue así, yo siempre digo, bueno, pues ya él ya tenía destinado así. Pero obviamente, si se opera el 63 o 62, estaría aquí. Pero él no, ahí están todos los contratos que dejó firmados porque él no pensaba que le fuera a pasar algo. Sí, no, ya van más de 50 años de su muerte. No. Y justo para terminar esta entrevista, me gustaría hacer esta pregunta. Sí. Si tuviera ahorita al señor Javier Solís enfrente, ¿qué es lo que le diría? Pues mira, para empezar, yo creo que tendría como 5 o 6 hijos. Para empezar, yo creo que tendría tiempo. Pues sí, porque él quería tener mucha familia. Sí. Y en segunda, yo creo que hubiéramos estado más organizados en cuanto a su trabajo. Él le hubiera bajado el tren de trabajo, porque él se daba cuenta. Digo, tú te has dado a veces cuando platicamos eso, que algún periodista que me decía, ¿tendrá algún recuerdo? Le dije, pues, de aquí escoja lo que quiera, 30 cartas, como 40 tarjetas. Me decía, ¿qué es esto? Le dije, pues todo lo que él escribía.
Él salía de casa, otro día yo sabía en qué hotel estaba y el número para que le hablara. Al otro día él me hablaba, y nunca dejaba de estar pendiente de la casa. Sí. Carta, siempre fue muy amoroso, demasiado amoroso. Entonces yo me imagino que deberíamos seguir, a lo mejor él ya hubiera parado un poco el tren de trabajo que tenía, Ujú. porque como él dijo alguna vez, dijo, yo batallé mucho, sufrí tanto para que me dieran una oportunidad y cuando me la dan, pues no la voy a desperdiciar porque mi señora quiere que la lleve no sé a dónde, pues mi señora se va a quedar cuidando a los Sí, niños, claro. ¿verdad? Como es lo normal. Sí. Pero él lo veía, por ejemplo, rápidamente les cuento, me decía, oye, vamos a bailar. Bueno, pues ya nos íbamos a bailar. Pero no era todos los días, era en un día que él podía, otro día levantarse tarde o que no tenía grabación. O vamos al cine, o vamos al teatro. Yo me quedé con todos los discos de en esa época que era Sorba el Griego, pues afuera en el cine te vendían los discos, Sí. y que Mi Bella Dama, y bueno, cantidad de películas que estaban muy de moda. Entonces, vámonos, porque él entendía que no había tanto tiempo como para andar en la Sí. calle. Y sí salíamos a comer, de repente nos íbamos a comer los dos, y hacíamos la vida normal que le permitía a él tener. Pero obviamente la edad te va poniendo en tu sitio y la edad te va diciendo que ya no estás para tanto trajín, que ya no estás para... Y a lo mejor él hasta se hubiera retirado ya, no sé, digo, eso también es una incógnita, Hubiera que impulsado a cómo Gabriel. estaría su voz, ¿no? La calidad de voz que tendría Sí. a estas alturas, porque ahorita estamos hablando de que ya tuviera los 90 años. Sí. Ujú, exactamente. Entonces quiero yo creer. Ahora, de que sí estoy segura de que íbamos a estar juntos, sí. De eso sí es algo que sé que si no ha pasado lo que pasó con él, estaríamos los dos. Sí, pues Pues listo. ha sido Por una eso. entrevista muy interesante. Digo, la verdad es que pues mucha gente puede decir muchas cosas del señor. No, y van a seguir pero hablando. nada como alguien que estuvo de primera mano en su vida, ¿no? Sí, o sea, mira, cosas que, bueno, a mí me va a dar pena decirte, pero lo voy a decir porque casi nunca lo platico. Ok. ¿Eh? Ok. En exclusiva. En una noche estábamos ya bien dormidos porque era la madrugada. Y yo empecé a sentir así como mojado. Y yo dije, ¿qué me pasó? Él le ganó la pipí en la noche. Conste que nunca lo he contado esto, porque es una intimidad de nosotros. Le gana la pipí. Y le digo, ¿qué pasó? Ay, dice, me hice pipí. Y ahí andamos cambiando las sábanas en la noche. Y me dice, no le vayas a decir a la suegra, ¿eh? No le vayas a decir a tu mamá. No, pues ¿qué le voy a decir? No, cuando bajé ella, mi mamá dice, ¿qué pasó, hija? Yo, mamá, ¿con qué? Pues dice Javiercito que se hizo pipí. Le dije, ahí está, que el hablador eres tú. A todo el mundo que ya, ¿qué creen? Me hice pipí en la cama, decía. Y luego le dije, ¿pero por qué? Pues te voy a decir lo que estaba soñando. Dice que andaba yo en un garage entre los coches y que me había ganado las ganas del baño. Y como lo hace, dice, pues entre un coche y otro. Y le daba risa, dice, ¿y qué crees, suegra? Le estaba haciendo la carrocería de mi vieja. Y decía, pero él decía, no le digas a nadie. No, pues, ¿cómo voy a decir? Y él se encargaba de desbaratarlo todo. O sea, pues sí, ya más natural que eso, pues cómo, digo, Sí. le pasaba cada cosa que nada más a los dos eran cosas de casa, de Sí. hogar, ¿no? Y otras cosas también así que le llegaban a ocurrir porque era un chico normal, como todos. Pero supongo que también era una persona que sabía hacer muchas cosas, ¿no? Por todos los trabajos que había tenido. Digo, si había sido mecánico, Pues sí. tortillero, de Hacía todo, ¿no? el pan, él empezó a los 13 años Sí. haciendo, decía, como decía, soy bizcochero, dice, para mayor. Y sí, porque Mayor rango. el papá lo metió desde muy Sí. chiquito a trabajar. Y aparte, todavía más chiquito, de 6, 7 años, pues tenía un amigo que le decían el yesero, y se iba a juntar huesos de lo que encontrara, Ujú. huesos de pollo, pedacitos de vidrio y todo, en su costalito. Dice que recorrían calles y calles juntando eso. Dice, y después cuando terminábamos, pues lo íbamos a pesar y nos daban, no sé si 20 centavos o 15. Dice, pero ya íbamos felices de la vida
pero ese era mi trabajo, salir, y íbamos a las ciudades perdidas, a las villas, ¿no? Ahí encontrábamos más basura y todo. Y una de las veces dice que encontró un anillo, a propósito de lo que yo traigo aquí, se encontró un anillo que brillaba así muy bonito. Y mira, Celis se apellidaba el muchacho. Dice, mira, me encontré esta piedrita. Ay, oye, que está muy bonita, vamos. Y ahí van a lavarla y todo, ahí en la vecindad donde vivían y todo. Sí. Y había una señora que prestaba dinero, como un monte de piedad, pero era una señora nomás la que les daba. No, pues ella sí se dio cuenta que no era un vidrito, era una esmeralda. Sí. Y creo que les dio 40 pesos. Uy, pero él se sentía que compraba rico. Todo México con eso. Es una lanota, decía, me dio una lanota por ese vidrito. Pero ella sí se dio cuenta que era un esmeralda, de Javier, ¿no? Hasta que después su papá le dijo, no, mijo, te hicieron guaque, pero le digo, ¿y qué hiciste con ese dinero? No, me compré un montón de dulces y todo, me fui allá al mercado de Tacubaya a llevarle a todos mis cuates, dicen los dulces. O sea, fueron cositas que le llegaron a pasar y por la inocencia que él tenía, pues le vieron la cara muchas veces. Sí. ¿Y ese anillo que tiene? Cuéntanos. Mira, este anillo era de los que él se mandaba a hacer, porque él tenía un joyero que le hacía sus trabajos. Lo veo. Y si lo puedes poner, ves, es la cara de Javier en el anillo, a ver si lo alcanzan a captar. Y de eso mandaba hacer que esclavas, obviamente con su nombre, pero muchos anillos que gracias a Dios por ahí le conservamos. Ahí se alcanza a ver bien. Que es la cara de Javier, mira. Y así mandaba hacer diferente luego con su perfil, sus esclavas, sus relojes, que ya se daba gusto de hacer él sus cosas que antes no podía, porque obviamente pues el hambre era lo que había más bien en su casa, lo que abundaba en su casa. Y bueno, son cosas que uno va conservando y que te traen a la memoria pues muchos recuerdos. Aquí, por ejemplo, esta foto está donde está con esa medalla, precisamente, que le están entregando su medalla, mira. Ahí está muy contento con su medalla en la mano, mira. Sí, y esta es donde tiene una cosita que no la hemos visto, no sé si la trae. ¿Quieres, doctor? Sí, adelante. Aquí la traigo. Mira. Bueno, esto para empezar, pues son los zapatos de payaso. Qué bueno que está chiquito, porque si no, no entrado nada. Jálale ahí. Aquí está, mira. Esos eran sus zapatos cuando iba al circo Ataide. Ok. Mira. Le gustaba mucho ir en lo del calzado grande. Y esta es la mascarita, mira, que siempre usaba. De payasito. Mira. Y aquí está la foto donde él la muestra también, mira, su mascarita. Porque es lo que yo les digo, que en Estados Unidos, pues era un exitazo donde quiera que se presentaba. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, salía con su traje de payaso, que está aquí. Sí. Y cuando el mariachi le tocaba alguna piececita, se metía a su camerino y se ponía esto y se ponía la mascarita. Sí. Pero no aquí en el teatro, no aquí en el circo Ataide, aquí sí lo maquillaban. Sí. Como un payaso. Lo que era un payaso. Y por ahí tengo pues, fotos donde está con su vestido de payaso, su traje de payaso con que trabajaba en Los Ángeles. Y esa mascarita pues debe tener ya como 60 años. Sí. Imagínate los recuerdos que hay. Claro. Y sí, pues sí, ver colgado su traje de payaso, su máscara, sus zapatos, sus guantes de box, por ejemplo. Pues sí, es algo, de alguna manera es sentir la presencia de él, ¿no? De que está ahí. Y más que otra cosa, te digo, ver a Gabriel, el parecido que tiene con su papá, que de chico, te digo que hacía cosas que obviamente Gabriel no se recuerda, él tenía 4 años cuando su papá, sin embargo él hacía cosas que Javier hacía. Y yo le decía, ¿por qué haces así, hijo? Pues no sé.
Sí, Él, sí, o sea, era, de repente en la noche lo veía como le daba vuelta a la almohada, estaba acostado y le daba vuelta a la almohada, y yo me quedaba, le digo, él hacía siempre, Javier, así, se la pasaba, Sí. antes de dormir se le daba, ¿sabes cuántas vueltas a la almohada? Yo creo que como que sentía el calor de la almohada, pero Gabriel nunca lo vio que hiciera eso. Sí. Nunca lo A vio. veces pasa. Entonces hacía cosas que yo decía, ay, mamacita. Digo, la voz, por ejemplo, ustedes lo oyen en las Sí. películas hablar, y Gabriel tiene mucho también del timbre de voz su al papá, hablar. sí, claro. Ujú. Y me dice, pues ustedes lo oyen hablar, a lo mejor dirán, no es cierto, pero tú lo has oído hablar, y sí, ves una película de él y tiene mucho el timbre de voz. Sí, claro. Y un día me habla por teléfono Rigoberto Pantoja, que en Gloria esté. Le digo, bueno, contesté. Gabriel fue el que contestó y me dice, mamá, te habla Rigo. Ah, bueno, hola Rigo, ¿cómo está? Me dijo, oiga señora, me contestó el difunto, ¿verdad? Yo me quedé, le dije, ay, ¿cuál difunto? Dice, ¿quién me contestó? Le digo, pues Gabriel. Nomás me hizo así. Le encontraban gente que no estuvieron en Sí. casa, ¿no? Y entonces, pues bueno, digo, esas cosas, ¿cómo las evita uno? Pues él está ahí. Él está, Le dejó un recordatorio pero permanente. totalmente, sí. Te digo, porque yo que las viví, yo que estuve ahí, te puedo decir que, y habla el timbre de voz y de repente hace cosas que nada más su papá hacía. Sí, claro. Sí. Y que las voy a platicar y las voy a decir para que lo puedan ubicar mejor. Pero pues eso es un don que Dios le dio. Que yo a veces les digo ya ahora sí como es por última, que de repente suben algún video de Gabriel y a veces son críticas buenas, a veces son Críticas pero malas. malas, pero yo sé muy bien, y se lo dije a Gabriel, le dije, mira Gaby, todo aquel que se sube a un escenario con un micrófono está expuesto a que lo critiquen, bueno o malo. Sí. Y si no está uno preparado para eso, mejor dedícate a otra cosa. Hay que aceptar, porque no le puede uno caer a todo mundo, no le Claro. puede uno gustar a todo mundo. Pero si tú estás preparado para que te digan, sí, mamá, ¿por qué no? Me han dicho, le propusieron que hiciera un disco, pero que hiciera la voz de su papá. A ver, mira, te pareces a tu papá, pero hazlo más para... No, dice, no. Mira, con mi papá no va a cantar nadie. Sí. Y yo me he ganado la vida con lo que tengo. Y no se lo hurté a nadie, porque mi papá me lo dejó. Sí. El parecido que quieren que me haga cirugía plástica, no sé, para que puedan estar contentos, es así, ¿no? Entonces sí ha recibido muchas críticas, buenas, malas, pero aquí la cuestión es de que una cosa es que tú admires una gente y otra cosa que le entres al fanatismo. Sí. Son Que dos pasa cosas mucho eso, muy sí. diferentes. A mí sí, se los digo porque hay por ahí una página ahí que digo, a mí me encanta que lo quieran y lo recuerden, pero yo reconozco que hay gente que es, bueno, ya no es que lo quieran, es fanática. Sí. Sí. Yo creo que desde que se levantan y se persiguen, ¡pum!, ya está el disco de Javier. Sí, Digo, anillo. yo sí lo escucho y todo, pero como que mi mente, no sé qué es lo que ocurra con toda la gente que lo admira. A mí me da mucho gusto, pero de repente sé que yo no voy a poder estar. Cuando él muere, te imaginas que pasó un año, yo no escuchaba un disco de Javier. Ujú. Sí. Y era cuando estaba en la radio, en la calle, en las carnicerías, en todos lados lo tocaban. Sí. Y yo no los ponía, yo no ponía un disco de él. Tuvo que pasar mucho tiempo, me tuvieron que pasar cosas muy dolorosas como hacerme cargo de un intestado, porque Javier muere intestado, y una persona de 22 años que nunca tuvo un disgusto, nunca tuvo una cosa para que se viera involucrada con abogados, pues nunca los tuve. Claro. Entonces, mira, yo a veces no sabía ni por dónde empezar para ir a hacer un contrato de luz o de teléfono, porque él lo hacía todo en casa, todo. Entonces es malo que no te enseñen a salir adelante, y a mí me pasó. Entonces tuve que salir porque había 2 niños en mi casa y tenía una mamá enferma de diabetes.
Entonces a mí no me dieron tiempo de sentarme. No, pues sí, claro que lo extrañaba y me dolía hasta el corazón de saber que ya no estaba. Sí. Pero había que proteger a los niños. Y un intestado no te lo arreglan en un mes ni 2 meses. Nos llevamos 1 año y medio que teníamos que seguir comiendo y pagando medicinas y los niños en la escuela y que todo. Él dejó, ¿qué te digo? Había llegado de la gira de Vallejo, sí tenía guardado ahí un dinero, obviamente se dispuso de él, pero hasta ahorita ya son 55 años que él se fue. Gracias a que se logró arreglar el intestado y el juez pues declaró 4 herederos nada más, que también es una parte que sí quiero que les quede claro, porque luego a veces han dicho que por los otros hijos que están, le dije, en primera, le dije, yo no dije este sí es y aquel no es. Un juez, de acuerdo a su documentación que presentaron, dijo, estos 2 sí son y estos 2 también. Uh-huh. Entonces, después de casi 2 años, nombraron universalmente nada más 4 hijos herederos, que son Camelia, Fabiola, Gabriel y Gabriela. Que de ahí se haya desatado un no estar conforme, bueno, yo no repartí las cosas, yo no dije para ti. Fue un juez, después de 2 años, que tuvieron para poder comprobar el parentesco. Yo qué culpa tengo y también mis hijos qué culpa tienen de que ellos sí tenían sus cosas porque así lo dispuso su papá. Claro. Exactamente. ¿Verdad, doctor? ¿Sí? Pues muchas gracias por esa entrevista. Oye, me dio mucho gusto estar aquí, que me den la oportunidad de platicar cosas que pues a lo mejor en otros medios no los puede uno decir. Sí, claro. Pero me gustó mucho, de verdad, estuve muy tranquila, muy contenta y yo les mando un saludo a todos los que los escuchan. Sí, muchas Y gracias. que los apoyen porque la verdad está uno bien, no está uno tenso. Sí, esa es la idea. Es una plática normal. Sí, porque luego a veces va uno a alguna entrevista y pues luego a veces son de doble filo, pero te digo yo en mi persona no tengo nada que ocultar, por eso me decían, señora, ¿se puede tocar tal tema? El que quiera, le digo, el que quiera por ahí le damos, o sea, yo no tengo ningún problema. Sí, exacto. Y me dio mucho gusto estar y espero que no sea la última vez. No. Exactamente. ¿Verdad? Y espero que no les vengan a incendiar la cabina. No, espero que no, justamente pues, gracias por tu tiempo y me dio la oportunidad de preguntar unas cosas más formalmente. Y cosas que no conocía también. Aparte, sí, porque luego a veces pasan cosas que dicen, esto yo no lo sabía, no porque nadie se atreve a decir, hablarlo. Pero hay cosas que se tienen que decir. Yo soy de la idea de que todo se puede hablar siempre y cuando no se lastime a la gente, no se toque algo que a mí no me pertenece hablar, digo, porque hay muchas cosas de fondo que le pertenecían al señor que ya no está. Sí. Y entonces, como él ya no está, se toman, entre esos videos que pasan, se toman la libertad de decir, no, porque era así y era así. ¿Cómo? Le digo, si ni lo conociste. Me dijo, ¿cómo? No, porque me dijo fulano. No, eso a mí no me gusta. Sí. ¿Tienes pruebas para que me digas esto? Claro. ¿Dónde está? Yo ya he presentado su defunción, presenté su acta de lo que el doctor certificó, de lo que murió, todo. Pero viene otro señor y dice, no, pero si lo golpearon. Ay, le digo, qué barbaridad. Le digo, y todavía cobran por hacer eso, que es lo peor. Sí, nosotros ni cobramos. Así que me dio mucho gusto y hasta pronto, muchachos. No, al contrario, muchas gracias por estar con nosotros. Digo, teníamos muchas ganas de invitarla, conocimos a Gabriel y bueno, ya lo conocíamos de antes, pero pues realmente él fue el termómetro de saber y sabemos que todavía la gente quiere muchísimo a Javier Solís, ¿no? Sí, no, y a través de Gabriel, pues su legado se mantiene y que usted pueda venir y contarnos ese tipo de cosas, pues se agradece muchísimo. No, claro que sí, digo, yo sé que sus programas son diversos, o sea, no es nada más un solo tema, pero pues cuando quieran, seguimos la tercera parte o la segunda. Un remix. Sí, digo, porque no es lo mismo
hablar del artista, de la figura que fue, hablar de una persona que fue como como cualquier Claro. muchacho, ¿no? Sí, exactamente. Porque obviamente como enamoran a sus novias o como las enamoraron, pues no fue diferente él tampoco. Claro, sí. O sea, él tuvo, que a lo mejor fue diferente porque él anduvo en este medio y porque además tenía la facilidad de que había las chicas que se le acercaban gratis, además, ¿no? Sí, porque vamos a hablar la verdad, Claro. pero Tienen ya algunos. está en ellos, si quieren tener aventuras o Sí, quieren, exacto. pero de que él fue un hombre correcto en su casa y todo lo fue. Sí. Pues, Y sé que está con nosotros porque cada vez que estamos hablando de él, él está. Y que le debe de dar gusto, porque yo, qué bueno que me defiendan. Sí. y qué bueno que lo siguen escuchando. Sí, claro. Pues muchas gracias a todos, amigos de Programación Alternativa. Espero les haya gustado esta entrevista. Recuerden darle like, poner en los comentarios cuál es su canción favorita de Javier Solís. Y no olviden suscribirse. Ya saben que nos vemos. Hasta la próxima. Bye.